Ahora tenemos una entrevista aquí en estudios porque nos acompaña Juan José Batistuti. Él es profesor, es investigador y es un amante de la historia de los tranvías. Por eso vamos justamente a estudiar un poquito junto a él las huellas del tranvía en Paraná. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan José? Muchas gracias, buen día. ¿Cómo les va? Mirá, estas fotos son de archivo. Sí. Has rescatado muchas de esas fotos, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo hiciste en esa investigación? Bueno, a ver, todo empieza primero con algo familiar, digamos. Mi abuelo fue primero motorman, que eran los que manejaban los tranvías, y después terminó siendo el último jefe de sección de la reparación de los tranvías. Entonces en mi casa era común hablar de los tranvías. Y después en el 2006, 2007 nos juntamos con unos amigos y empezamos a juntar historia. El abuelo de Marcelo Espinosa, conocido personaje de Paraná, también era motoman, compañero de mi abuelo, y empezamos a juntar historias. Y así empezamos a rescatar, primero como un rescate familiar, pero después como un rescate para devolverle a Paraná esa historia que estaba perdida. Claro, que fue realmente un medio de transporte que revolucionó la ciudad en ese momento. ¿Estamos situados en qué año? Bueno, el tranvía empieza a funcionar en 1921 acá en Paraná y obviamente revolucionó la ciudad y en el mundo. Ahí recién pasaban una promoción de una revista de tirada internacional, donde en 1923 se lo promociona a nivel mundial porque estos tranvías eran, si bien eran más chicos que los tranvías que se conocían en el mundo, eran económicos en el consumo de electricidad, que en ese momento no se veían, pero eran lo más moderno que había a nivel mundial porque los manejaba una sola persona y eran eficientes para ciudades chicas. Entonces Paraná en 1921 tener eso revolucionó a la ciudad y obviamente al país, que ya había algunos tranvías eléctricos en Buenos Aires, en Mendoza, pero esto acá en Paraná fue justamente esa la promoción. Donde se ve que Paraná estaba modernizándose bien, digamos, con un servicio súper moderno. Era, dicen, silencioso. Tal cual, tal cual. ¿Cómo era el sistema de frenado del tranvía? Bueno, el sistema tiene un solo control con una palanca que tenía 7 velocidades. Al hacerlo en forma contraria, frenaba, los motores trabajaban al revés, pero a su vez tenían arena en los pisos, unas cajas de arenas bien secas, que era un trabajo muy especial que tenían que hacer, y en los frenados, justamente la arena cuando había mucha humedad daba trabajo, pero hacía que frenaran, y tenía un sistema de aire que hoy tal vez es normal en los colectivos, pero en 1921 tenía ese sistema de aire que las puertas se abrían solamente cuando el tranvía estaba frenado, no se podía abrir de otra forma. No se abría si estaba en movimiento. Exacto. Las publicidades que tenían. Sí. Mirá, ahí en ese momento pasando por detrás de la danza del indio. Exacto, en el Parque Urquiza, y eso eran los primeros tiempos, cuando esa es una máquina que tenían que hoy se puede comparar a la máquina que nosotros tenemos. Esa era una máquina que se ponía la moneda de 10 centavos, se giraba la palanca y tenía ya su boleto. La persona tiraba, o sea, era algo automático también, más allá de que era mecánica. Y ahí los tranvías en ese momento, del 21 hasta 1944, eran de color verde porque pertenecían a una empresa inglesa. Después pasaron al Estado y fueron los colores, como se pueden ver, esas son blanco y negro, eran más cremita, un amarillo. Amarillos. Vamos a ver lo que era el mapa, ¿no? Justamente del circuito, de los circuitos que tenía. En el 38 y en el 60, este es el mapa de la ciudad con las líneas. Con los recorridos de las líneas. ¿Cuántas líneas había? Bueno, al principio había 7 líneas. Los ingleses tenían algo con el número 7, entonces no llegaban a la línea número 7, pero tenían la línea 3A y 3B. Nunca pude averiguar cuál fue el por qué no era la línea 7. Entonces tenían 7, pero los recorridos después, en 1960, se mantuvieron porque las vías seguían y se resumieron a 3 líneas. La línea número 1, número 5 y número 6, que salían desde 2 líneas, la 1 y la 5, salían desde Puerto Nuevo y iba... La roja, ese Puerto Nuevo, ¿no? Exacto. Viene por Alameda. Venía por Alameda, salían del puerto y llegaban al cementerio. Y había otra también que salía, que era la número 5, salía de Puerto Nuevo, hacía el mismo recorrido, subía por calle Salta, Moreno Corriente, también pasaban por la Plaza de Mayo, pero ya esa iba al ferrocarril. Hacía un poquito Gualeguaychú, 9 de julio, y llegaba al ferrocarril. Y daba la vuelta y volvía por la misma vía, que eso es algo que también hay que destacar. Llegaba y salía de nuevo. Daba la vuelta, era un circuito cerrado, pero estaban tan bien diseñados los horarios
nunca una persona llegó tarde a su trabajo con los tranvías. Con el tranvía. Exacto. Y todos pasaban por Plaza de Mayo. Todos pasaban por Plaza de Mayo. Y la línea 6 era un poquito la más larga porque justamente recorría desde los viejos corrales hasta el Parque Urquiza. Claro. Y al revés también. Y esto de la referencia, ¿no?, de Plaza de Mayo nos trae a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque se han observado en la obra que se está llevando a cabo en inmediaciones a Plaza de Mayo, en el Manda Peatón, se ha dejado al descubierto parte de las vías de ese tranvía. En realidad no es la ubicación exacta. Exacto. Contanos. Sí, en realidad hace varios años vengo pregonando, vengo pidiendo con mis compañeros que hoy no están, así que para mí es una doble responsabilidad, dejar algo para Paraná de esto que fue un servicio público tan importante para la ciudad. Cuando se empiezan a hacer las remodelaciones en toda la ciudad, empiezan a aparecer obviamente los durmientes, las vías, y la modernización provoca que los saquen, que los retiren. En esta gestión se tuvo en cuenta, en la Plaza de Mayo, había un tramo bien enfrente de la catedral donde circulaba el tranvía que se podría haber dejado, pero era muy costoso todo lo que había que hacer. Con muy buen criterio, ahí se ve la imagen, se dejó un tramo y una representación justamente de lo que eran los rieles, los durmientes y los adoquines por donde pasaba el tranvía. Claro. Entonces eso lo que va a representar es que en Paraná hubo un servicio muy importante y se va a recordar con muchas cosas. Va a tener un código QR a futuro. Esto va a estar cubierto con algo transparente, ¿no? Sí, he escuchado un montón de cosas a favor y en contra, pero por eso agradezco la invitación de ustedes para aclarar. Hoy es un foso que parece peligroso y todo eso, pero no está terminada la obra. No está habilitado para pasar por ahí. No está habilitado todavía. Eso va a tener un enrejado metálico muy resistente, con vidrios resistentes al peso, y va a quedar a nivel de piso. Entonces uno cuando pase caminando, hasta inclusive va a poder pasar por arriba y observarlo, y el código QR le va a llevar a la historia, que es algo que estamos redactando ahora. Así que la verdad que es una noticia fantástica poder rescatar este patrimonio de la ciudad. Sí, realmente. Y además, Juan José, estás trabajando con tu equipo en la restauración de un tranvía. Exacto. ¿Que lo encontraron dónde, ese tranvía? ¿El único que encontraron del Exacto. En la recorrida de la investigación durante 15 años nos encontramos que los tranvías fueron primero derivados a escuelas, a centros de salud y todo eso, y después cuando no sirvieron más, lamentablemente se desguazaron, se vendieron por hierro viejo. Encontramos uno, que eso lo encontraron mis compañeros en Colonia Merú, funcionando como aula de escuela. Después de un tiempo no sirvió más, se tiró en el campo, lo llevó alguien, lo tuvo en el campo como para criar chanchos. En algún momento les molestaron las maderas, se lo prendió fuego. Se fueron perdiendo las partes, nosotros rescatamos unos laterales, unas partes, y a partir de eso empezamos a trabajar, presentamos un proyecto en el CFI, nos acompañaron económicamente, lo empezamos a restaurar y bueno, se hizo lo que más se pudo y hoy tenemos el único tranvía. ¿Dónde está? Está guardado en un galpón del ferrocarril, que la última restauración nos ayudaron ellos a terminar la parte eléctrica, la parte de madera y colocar el único banco, sillón, asiento que tenían los tranvías, que giraban para distintos lados porque el tranvía marchaba para un lado y marchaba para el otro. Claro, entonces tenías que girar, ¿no? Exacto. Ahora damos vuelta por otro lado. Y eso pronto se va a poder visitar, conocer. La idea es un museo. Esa es la idea, generar un museo donde se muestre el tranvía, se muestre toda la investigación que hemos hecho, que hemos juntado infinidad de fotos, más de 300 fotos originales. Sí, las fotos son geniales porque vemos lugares de nuestra ciudad con el tranvía pasando. ¿Vos decís, ¿cómo Exacto, no, esa que se ven los dos tranvías ahí es muy particular porque está en color y es en calle Gualeguaychú, donde justamente había un cambio de vía. Y justo ahí alguien estuvo, que viste que siempre cuando se mete la pata, alguien está. Nunca se encontraban los tranvías, bueno, ahí se encontraron. Ahí se encontraron. Y pero la foto quedó hermosa, foto quedó hermosa. Sí, así que, bueno, el rescate que se está haciendo, si bien muchos van a decir los durmientes van enterrados y eso, es una representación y se va a poder conocer la historia. Junto con el museo, la idea es este año ver si puedo sacar el libro
de la historia de los tranvías de la ciudad de Paraná. Bueno, ojalá, ahí vamos a estar acompañando, obviamente, porque tiene que ver, sí, con parte de nuestra historia. Seguramente hay gente que está escuchando y tiene algún recuerdo de alguien que le contó, de alguna foto que le mostraron. Puede aportar también, por supuesto, ¿no? por ¿Cómo los supuesto. contactan? Para... A mi celular, yo Sí. lo doy al aire, 156 200 432. Me contactan ahí y siempre hemos estado, juntando historias, grabando, juntando material, replicando las fotos para poder ahora justamente con esto mostrarla, porque va a quedar en un circuito histórico de Paraná. La verdad que un circuito histórico y hermoso. en la plaza principal de nuestra ciudad. Así que para mí esto es fantástico, es un regalo Ya de no Reyes. podemos pedir que vuelvan los del tranvía, ¿no? Sería fantástico, pero... Podría convivir con... Podría convivir. Sacar autos del centro y que vuelva el tranvía. Ni hablar. Eso ni sería hablar. ideal, ¿eh? Ni hablar. Seguramente ayudaría al funcionamiento. Por pero supuesto, aparte ecológicos. Sí, totalmente. Juan José, muchísimas gracias. No, gracias Excelente a ustedes. trabajo. Gracias a ustedes por la invitación y difundir esto que es nuestro. Susana, continuamos.